¿Qué tal, señores? ¿Cómo están? Buenos días. ¿Me están escuchando bien? ¿Me escuchan bien? ¿No hay ningún problema? Ok, listo. Vamos a empezar la clase del día de hoy. ¿Ya? A ver, el día de hoy vamos a volver al tema de la historia universal y vamos a trabajar los temas que corresponden digamos, al siglo XIX y a los primeros momentos del siglo XX. Vamos a empezar con el surgimiento de las ideologías políticas y vamos a terminar con el desarrollo de la Primera Guerra Mundial. Son esos los temas que vamos a ver esta semana. A ver, les voy a compartir aquí la diapositiva que se ha preparado para que ustedes puedan entender la explicación del día de hoy. Vamos a ver. Ahí debe estar subiendo. Seguramente ya ustedes están observando la diapositiva de esta semana. Ya saben ustedes, cualquier pregunta a través del chat. También les hago recordar que cuentan con el servicio del multichat para que se puedan resolver algunas preguntas a mayor detalle, algunas consultas por parte de un grupo de profesores de historia en otros horarios que los pueden coordinar con sus tutores. Vamos entonces al tema. Título general, desde las ideologías políticas del siglo XIX hasta la Primera Guerra Mundial. ¿Ya? A ver, el primer tema es el de las ideologías del siglo XIX, es decir, las ideologías políticas del siglo XIX. En primer lugar, vamos a explicar brevemente o vamos a definir a qué se llaman ideologías, qué cosas son ideologías. Bueno, en este caso, ideologías políticas. Las ideologías políticas vienen a ser un conjunto de ideas que de manera sistemática, sobre todo, tratan de evaluar, criticar, cuestionar algunos aspectos de la política de una época y además, y eso es lo importante, proponen alternativas para que el gobierno, el Estado y la sociedad se organice de una determinada manera. Entonces, las ideologías siempre son ideas, eso creo que es claro, pero son sistemáticas, es decir, es una especie de modelo, es una especie de esquema mediante el cual se trata de entender la sociedad de una época, pero también se propone una alternativa, un nuevo tipo de sociedad, un nuevo tipo de orden. Eso es lo que caracteriza una ideología política. Si ustedes recuerdan hoy día, cuando uno habla de política, los grupos políticos, los partidos políticos, muchas veces utilizan categorías como socialismo, conservadurismo, nacionalismo, y esas categorías políticas devienen de lo que fueron justamente las ideologías que surgieron en el siglo XIX y que le dieron más o menos una especie de división a las diferentes formas de entender la sociedad que hasta el día de hoy tienen presencia. Dicho de otra manera, las ideologías políticas que surgieron en el siglo XIX hasta el día de hoy tienen presencia en la política nacional. Hoy día seguimos hablando de liberalismo, seguimos hablando de conservadurismo, de nacionalismo, de socialismo, etcétera. De ahí entonces la gran importancia que tiene el estudio de este tema. Entonces, las ideologías políticas del siglo XIX son aquellas ideas sistematizadas que surgen en el siglo XIX y que tratan de entender los grandes cambios que se habían estado dando desde el siglo XVIII, como el caso de la Revolución Francesa, como el caso de la Revolución Industrial, y que proponen alternativas, algunas nuevas y otras viejas, algo así como retornos a un pasado añorado. Las principales ideologías políticas del siglo XIX fueron, por un lado, el llamado conservadurismo. El conservadurismo es una propuesta que plantea que lo ideal debe ser el retorno a aquello que había sido la sociedad del antiguo régimen, es decir, la sociedad marcada por la concentración del poder en manos del monarca y de la aristocracia,
por la sociedad desigual, donde algunos tenían privilegios, como es el caso de la aristocracia y de la nobleza, y que se oponía sobre todo a todo tipo de reformas y obviamente a cualquier intento revolucionario. Los conservadores eran partidarios entonces del mantenimiento del orden social, es decir, del mantenimiento de los privilegios de la aristocracia, del poder de los monarcas, del poder de la Iglesia católica, de las tradiciones del rey. Esa viene a ser las características del movimiento conservador. Algunos de los pensadores conservadores más importantes fueron el filósofo inglés llamado Edmund Burke, autor de una obra llamada Reflexiones sobre la Revolución Francesa, en la cual cuestionaba este movimiento político que para él había sido la expresión del salvajismo y de la intolerancia de la plebe, la cual, si no era gobernada por una mano fuerte, podía caer en los excesos de la violencia, como para él así lo habían demostrado los eventos, por ejemplo, de la toma de la Bastilla o de la época del terror. Otros personajes importantes asociados al movimiento conservador, tal vez uno de los más conspicuos, precisamente fue el canciller del Imperio Austrohúngaro, Metternich. Metternich, como ustedes saben, fue uno de los principales autores de la formación del Congreso de Viena y posteriormente de la Santa Alianza, dos de las instituciones justamente que trataban de defender a las monarquías absolutistas, a las monarquías conservadoras. Por lo tanto, el conservadurismo fundamentalmente se identifica con el orden previo. Trataba de mantener la sociedad tal como había sido antes de la Revolución Francesa, ante el temor de los grandes cambios que se estaban dando en el siglo XIX. Otra de las ideologías políticas del siglo XIX fue el llamado liberalismo. El liberalismo es una ideología política que se remonta al siglo anterior, es decir, al siglo XVIII. Es una ideología política que sobre todo surgió en Inglaterra y posteriormente también tuvo algunos seguidores en Francia, que planteaba como principio básico la defensa de las libertades individuales, como por ejemplo la libertad de opinión, por ejemplo, las libertades de asociaciones políticas, al igual que algunos derechos como el derecho a la propiedad, el derecho a la vida y sobre todo la igualdad ante la ley. Es decir, para el liberalismo lo que siempre debe primar son las libertades y los derechos individuales frente al Estado y frente a la sociedad. En términos políticos, el liberalismo defendía la división de poderes, por lo tanto era crítico a la concentración del poder en manos del monarca, criticaba también los privilegios de la aristocracia, por eso que hablaba de la igualdad jurídica, y sobre todo planteaba que el poder emanaba del pueblo, es decir, la idea de la soberanía popular como principio de articulación de la política de las naciones. En términos económicos, el liberalismo sobre todo era partidario del libre comercio. Esto significa era partidario de la apertura de las naciones al comercio internacional. La libre competencia entre las naciones era lo que podía garantizar el bienestar de los individuos, ya que de esa forma tenían acceso a las mercancías y a los bienes más adecuados para satisfacer sus necesidades. Algunos de los más conspicuos representantes del liberalismo los podemos encontrar incluso en el siglo XVIII. Como ya hemos visto en clases anteriores, John Locke es uno de los grandes pensadores asociados a las ideas liberales de inicios del siglo XVIII. Durante la época, por ejemplo, de la independencia de las 13 colonias inglesas de Norteamérica, también encontramos pensadores liberales, como es el caso de Thomas Jefferson, pero ya, en la experiencia misma de Inglaterra, de Francia en el siglo XIX,
los liberales más conspicuos, o entre los liberales más conspicuos, se encuentra un político francés llamado Adolphe Thiers, que iba a tener un gran papel durante la revolución del año 1830. Otra de las ideologías políticas del siglo XIX fue el nacionalismo. El nacionalismo es una ideología política que defiende sobre todo la idea de la supremacía del pueblo, que es entendido como la nación. Es decir, la nación viene a ser el conjunto de personas que habitan un determinado territorio, pero que a su vez están unidas por una serie de vínculos. Esos vínculos entre los individuos de ese colectivo son la raza, la lengua, la historia, la tradición. Es decir, en la medida en que esas personas comparten esos elementos comunes, por ejemplo, la lengua, forman una nación. No hay nación sin territorio, no hay nación sin raza, no hay nación sin lengua. Vienen a ser, en este caso, principios que de alguna manera sustentan la idea del nacionalismo. Hay que tener en cuenta que el nacionalismo es una ideología política que surge en el siglo XIX, sobre todo porque a lo largo del siglo XIX, y especialmente desde la segunda mitad, en Europa se están dando algunos procesos mediante los cuales algunas naciones que nosotros hoy día conocemos se están unificando, ya que hasta ese momento eran territorios ocupados por diversas formas políticas, como pueden ser, por ejemplo, pequeños principados o pequeños mini-estados. Es el caso de Italia y es el caso de Alemania. Alemania en el siglo XIX en realidad es un conjunto de diversos principados, siendo el más importante Prusia. ¿Qué es lo que va a ocurrir en el siglo XIX? Van a comenzar a unirse, sobre todo mediante la guerra que Prusia va a llevar a cabo contra otras naciones y luego incluso contra Francia. Esos procesos mediante los cuales esos pequeños estados comienzan a aglutinarse y comienzan a adquirir una personalidad propia en el contexto de Europa, es lo que de alguna manera tiene como correlato lo que llamamos la ideología nacionalista. Es decir, el nacionalismo lo que hace es legitimar esos procesos de unificación nacional que se están dando en el continente europeo. De ahí entonces que el nacionalismo resalte lo que ellos denominan la patria. La patria viene a ser la identidad con el territorio que habita una nación. En segundo lugar, la autodeterminación política, es decir, que solo la nación debe regir por su propio destino. Cualquier intromisión externa es violencia contra la nación. Y además está muy vinculado a un movimiento artístico literario conocido como el romanticismo. El romanticismo es una corriente que exalta sobre todo los valores del pueblo. Exalta la cultura, la música, el arte, las costumbres locales de la población. El romanticismo, por ejemplo, le da mucho valor a las fiestas populares, porque efectivamente el nacionalismo, y de ahí su vinculación al romanticismo, lo que busca es que los pueblos se sientan orgullosos de aquello que practican, de la música que, digamos, tocan, de los bailes que ejecutan, de la poesía que declaman, ¿no? Entonces, la valoración de esos aspectos se hace por parte de un movimiento cultural, artístico llamado el romanticismo. Y esa es la razón por la cual el nacionalismo se vincula al romanticismo. Tenemos ahí algunos de los más conspicuos políticos asociados al nacionalismo. Por ejemplo, los principales actores de la unificación italiana, Giuseppe Mazzini, Giuseppe Garibaldi, el rey Víctor Manuel II o Camilo Benso. Y en el caso de Alemania, tenemos al canciller Otto von Bismarck como uno de los más importantes representantes del movimiento denominado el nacionalismo alemán.
A ver, acá me dicen, profesor, ¿sabes si en este siglo con el liberalismo las mujeres logran ser incluidas en los temas de igualdad? A ver, hay una lucha, es cierto, hay una lucha en el siglo XIX, o sea, de los países, digamos, en el mundo, los países donde más tempranamente se dieron los movimientos de lucha en favor de la igualdad real, vamos a decirlo así, porque la igualdad jurídica, o sea, la igualdad jurídica entre todas las personas es algo que surge como principio en el siglo XVIII, tanto en Inglaterra como en Francia. ¿Ya? Eso creo que está claro. Pero es la igualdad jurídica, es decir, en el papel. ¿No? Se habla, por ejemplo, de la igualdad entre los hombres, en la Declaración de los Hombres, perdón, en la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano. Luego también, por ejemplo, en la Constitución norteamericana también se habla de la igualdad de todos los hombres. Pero es la igualdad que en la práctica se entiende como la igualdad de los hombres, es decir, de los varones, ¿ya? Y en el caso de Norteamérica, incluso la igualdad de los hombres se entiende como la igualdad de los propietarios blancos, no de todos. Y entonces, a pesar que la idea de la igualdad jurídica surge en el siglo XVIII, sin embargo, en la práctica es una libertad que se concreta solamente en los varones, en los alfabetos y generalmente en las élites, ¿ya? En el caso de Francia es un poco más amplio. En el caso de Francia, digamos, sí se entiende sin diferencias económicas. Pero en todos los casos, las mujeres están excluidas. Es en Inglaterra en el siglo XIX cuando comienza a surgir la idea de la igualdad, entendida también como la igualdad hacia las mujeres. ¿Ya? Inglaterra es el primer país en el cual se comienza a entender de esa forma. Pero más es una propuesta ideológica y es una propuesta de ciertos grupos que comienzan a luchar por el reconocimiento de ese derecho, pero que el Estado, en este caso inglés, se resiste a hacerlo hasta, me parece, y ese dato sí no lo tengo, no recuerdo si es hasta fines del 19 o inicios del 20. Ahí es cuando ya se incorpora también, incluso en la legislación. Inglaterra en ese sentido también es uno de los primeros países donde las mujeres, por ejemplo, adquieren el derecho de voto, adquieren el derecho, por ejemplo, a la herencia, adquieren el derecho de la representación legal de la familia, ¿no? Es el país donde más tempranamente se dan esos derechos como derechos reales, ¿ya? Hay una película que incluso hace algunos años trató ese tema, ¿no? No me acuerdo ahorita el título, ¿no? Incluso el actor, porque era un hombre quien hacía el papel, no me acuerdo bien un poco la trama, ganó el Oscar, ¿no? Pero bueno, entonces ahí la idea es, sí, el liberalismo, porque justamente de estas doctrinas, la que es la más abierta, digamos, a incorporar de manera real, a pesar que la igualdad jurídica es la idea, pero obviamente aquí lo que estamos viendo son como esquemas generales, ¿no? Pero dentro de esos esquemas generales hay una serie de detalles. Los propios liberales, todos no eran partidarios solamente de la igualdad jurídica. Algunos consideraban que la igualdad tenía que ser una igualdad entendida como también la igualdad económica y la igualdad a su vez entendida como una igualdad de todas las personas, sin distinción en este caso de sexo. ¿Ya? Pero ese es un proceso gradual que se da a lo largo del siglo XIX. ¿Ya? Bueno, ¿cuál es otra de las ideologías políticas de esta época? El socialismo. El socialismo es una ideología política que surge un poco como respuesta a las consecuencias que trae la revolución industrial, especialmente en el siglo XIX. En el siglo XIX, la revolución industrial, para ser un poco esquemático, trae dos grandes consecuencias. La primera es la aparición del proletariado como una clase social nueva. El proletariado es básicamente el trabajador, el obrero de las fábricas, que se caracteriza porque vive en condiciones de pobreza, está excluido de la educación, está excluido de la propiedad, pero sobre todo es víctima de la explotación, ¿ya?
Esa es un poco la primera consecuencia. Y la otra consecuencia es que el capitalismo como tal, que es el sistema que anida de alguna manera la revolución industrial, genera sobre todo la llegada al poder de una clase que es la burguesía, la cual se beneficia de todos los aspectos positivos de la revolución industrial. Especialmente se beneficia de la plusvalía. ¿Qué es la plusvalía? La plusvalía es aquella parte de la ganancia que genera el capitalismo y que debería ser de alguna manera repartida entre el trabajador y el propietario, pero que sin embargo solamente queda en manos del propietario. Entonces, frente a ese tipo de situación, en el siglo XIX, es que surge una ideología que con el tiempo se va a llamar el socialismo. Por eso que tiene sentido lo que está en la práctica. Es decir, el socialismo básicamente es una ideología que cuestiona las relaciones de desigualdad, de injusticia que caracterizan la sociedad capitalista de la época, es decir, la sociedad capitalista industrial. Básicamente, entonces, socialismo es eso. Socialismo es una crítica feroz a lo que viene a ser la desigualdad social generada por el capitalismo del siglo XIX. Sin embargo, hubo muchas corrientes socialistas. Las dos más importantes fueron el llamado socialismo utópico y la otra fue el socialismo científico. El socialismo utópico fue planteado por algunos pensadores como Owen, como Fourier, que básicamente lo que planteaban eran soluciones a la desigualdad social que no apelaban a la violencia y tampoco apelaban a una crítica directa a las clases propietarias. Lo que el socialismo utópico planteaba era que las clases propietarias tomaran conciencia de la desigualdad que imperaba en la Europa del siglo XIX y de alguna manera ayudaran, colaboraran, crearan condiciones favorables para que el proletariado mejorara sus condiciones de vida. Por ejemplo, un socialista utópico fue Owen. Él planteaba la creación de cooperativas. Es decir, él señalaba que la manera mediante la cual se podía erradicar la pobreza de Europa era que los grandes empresarios crearan o financiaran la colectivización de los obreros a través de escuelas, a través de instituciones de préstamo, a través de la compra de tierras que eran donadas a las clases trabajadoras para que éstas pudieran educarse, vivir, alimentarse de forma adecuada. Otro socialista utópico, por ejemplo, fue Saint-Simon, quien planteaba lo que él denominaba un cristianismo caritativo, es decir, que los grandes empresarios se convirtieran en filántropos, es decir, que donaran parte de su riqueza para ayudar a los pobres. Y otro personaje como Charles Fourier, que ustedes tienen ahí en la diapositiva, que era un francés, planteaba la creación de los falancerios. Los falancerios, ¿qué cosa eran? Eran algo así como granjas de pobres, ¿no? Es decir, los grandes empresarios adoptaban a una cantidad, pues, de centenares de pobres y prácticamente los criaban como hijos, ¿no? En unos lugares especiales donde le daban todo aquello que necesitaban. Comida, vestido, protección, etcétera, ¿no? Esos lugares eran conocidos como falancerios. Ahora, lo que ustedes pueden notar en los tres ejemplos que he planteado, es decir, las propuestas de Fourier, de Saint-Simon y de Owen, es que en los tres casos se apela a que la solución al problema de la desigualdad, de la pobreza, etcétera, es básicamente que los que tienen dinero se sensibilicen y de alguna manera colaboren o ayuden a los pobres. De esa manera, mediante diversas estrategias que puede ser la propiedad colectiva, los falancerios, la filantropía, las clases pobres ya no viven en condiciones tan de explotación
y la sociedad puede convivir pacíficamente y se evita toda forma de violencia, toda forma de conflicto. De ahí viene la palabra utópico, porque la palabra utópico no es algo que ellos mismos utilizaron para definir sus ideas. En realidad, la palabra utópico viene de aquellos que los criticaron. Por ejemplo, Marx y Engels criticaron a Owen, Fourier y Saint-Simon. Para Marx, este tipo de propuestas eran utópicas, porque apelaban al buen sentimiento como una solución a los grandes problemas. Y obviamente para Marx eso era una utopía. Utopía entendido en el sentido de que era algo, eh, digamos, ideal, bueno, pero era irrealizable. Porque la idea de utopía es eso, ¿no? De que algo es irrealizable. De ahí entonces que surgiera otra propuesta, que fue la de Karl Marx y la de Friedrich Engels, que se conoce como el socialismo científico, y que con el tiempo comenzaría a llamarse marxismo. En realidad el marxismo es la interpretación que se hace de las ideas de Marx y de Engels. ¿Qué es lo que planteaban Marx y Engels? Marx y Engels, a diferencia de lo que planteaban los socialistas utópicos, planteaban de que los grandes problemas de la Europa del siglo XIX solamente podían solucionarse mediante una revolución que llevara al poder a las clases proletarias. ¿Por qué llegaban a esa conclusión Marx y Engels? Porque ambos habían analizado la historia humana y habían llegado a la conclusión de que si algo caracteriza la historia humana es que el progreso se da fundamentalmente en base a la lucha de clases, es decir, a la lucha entre aquellos que tienen y aquellos que no tienen. Es decir, aquellos que son propietarios de los medios de producción y aquellos que solamente son propietarios de su fuerza de trabajo. Esa lucha a lo largo de la historia entre el esclavo, entre el amo, entre el señor feudal, entre el siervo, ahora se materializaba en una lucha entre el burgués y el proletario. ¿Peleaban por qué? Peleaban por la apropiación de la plusvalía. Por lo tanto, la solución al problema de la desigualdad y de la explotación de las clases trabajadoras solamente podía darse a partir de una revolución por parte de las clases trabajadoras, mediante la cual llegaba al poder, establecía una dictadura del proletariado breve, que luego se encargaría de suprimir la propiedad privada, establecer la igualdad entre todos los hombres, y esa sociedad sin propiedad, sin desigualdad, se iba a denominar el comunismo, el ideal de la sociedad para Marx y Engels. Bueno, esas fueron las ideas de Marx y Engels expuestas en varios textos. Marx, como ustedes saben, es autor de una obra que además es uno de los pilares de la economía, que es El Capital. Y a su vez ambos escribieron otros documentos, como por ejemplo el Manifiesto Comunista, que también es un pequeño texto que prácticamente es el texto fundacional del pensamiento socialista científico o del marxismo. Y la otra corriente ideológica que surge en el siglo XIX es el anarquismo. El anarquismo es una corriente ideológica que plantea que lo que se está cuestionando en el siglo XIX es fundamentalmente la libertad. La libertad ha desaparecido según el anarquismo. Ha desaparecido porque el Estado y la familia se han convertido en instituciones de opresión. De ahí entonces que el objetivo para el cambio sea la eliminación de toda forma de autoridad que vaya en contra de la libertad de los individuos. Se elimine la autoridad de la familia, la autoridad de la sociedad y la autoridad del Estado. Y los hombres se autogobiernen a través de la creación
de instituciones de autogestión, ¿no? Esa era un poco la idea de el anarquismo planteado por Michael Bakunin, quien fue tal vez el más importante de los representantes de esta tendencia. Ahora, anarquismo no es una palabra que ellos mismos utilizaran. En realidad, el anarquismo es un término que los críticos a estas ideas de alguna manera utilizaron. Porque los críticos a lo que hoy día llamamos anarquismo señalaban que si las ideas de los anarquistas se concretaran, se hicieran realidad, lo que sobrevendría sería una época de caos, de anarquía, porque si desaparece toda forma de autoridad, los hombres tienden a hacer su voluntad y en esa medida irrumpen contra la libertad, la seguridad de otros. Y eso es lo que conocemos como la anarquía. Es decir, lo que los críticos a los anarquistas planteaban era que en realidad siempre, siempre se hace necesario alguna forma de autoridad. Así esa forma de autoridad sea injusta. Bueno, tenemos entonces el panorama completo de lo que vienen a ser las ideas políticas del siglo XIX. Como ya les he señalado, esas ideas políticas hasta el día de hoy están presentes en el escenario de la política moderna. Hoy día seguimos hablando de socialistas, conservadores, liberales, etcétera, con matices obviamente porque la sociedad ha cambiado y en ese sentido las ideas también han ido perfilándose mucho mejor para entender los procesos que ocurren en la actualidad. Vamos a ver ahora otro tema que vienen a ser las revoluciones liberales del siglo XIX. A ver, en el siglo XIX se iba a dar una nueva ola revolucionaria entre 1830 y 1848. Esa ola revolucionaria a lo largo de esos 18 años es lo que se conoce como las revoluciones liberales. Para entender las revoluciones liberales hay que a su vez entender un poco algo más largo en el tiempo, ¿ya? A ver, lo voy a explicar y atiendan para que esta parte quede clara. Miren, Europa entre el siglo XIX entre el siglo XVIII y el siglo XIX experimentó etapas de revolución y etapas de conservadurismo. Por ejemplo, entre 1789 y 1815 estamos en presencia de la época revolucionaria. Es la época de la Revolución Francesa. Pero también en ese mismo momento en otros países de Europa se están dando revoluciones similares. No solamente fue la Revolución Francesa. Se dan también revoluciones, por ejemplo, en el norte de Italia, en Bélgica, en algunas zonas de Alemania. Entonces, 1789 y 1815 es una primera ola revolucionaria en Europa. Luego, entre 1815 y 1830, es una época en la cual las monarquías conservadoras vuelven al poder. Es decir, es todo lo opuesto a lo que había sido la revolución. Entre 1815 y 1830 estamos en la llamada época de la Restauración, que hemos visto en la clase anterior de Historia Universal. Es la época del Congreso de Viena, es la época de la Santa Alianza, es la época de la restauración de las monarquías. Y luego viene la época que ahora vamos a ver, es decir, entre 1830 y 1848, hay una nueva ola revolucionaria que justamente saca del poder a los conservadores de la restauración. Esta nueva ola revolucionaria no es tan radical como la de la época de la Revolución Francesa, pero de todas maneras tiene visos de modernidad. Sobre todo se imponen muchas ideas de carácter liberal. ¿Ya? Por eso que se habla de las revoluciones liberales
entre 1830 y 1848. Vamos a estudiar esas revoluciones en el caso de Francia, pero estas revoluciones liberales se dieron también en otros lugares de Europa. Hay revoluciones liberales en España, en Italia, en Holanda, en Bélgica, en Suecia, en Dinamarca. O sea, prácticamente buena parte de Europa está experimentando revoluciones que tratan de concretar las ideas del liberalismo. ¿Ya? Entonces, hay que prestar atención a lo que acabo de explicar. Vamos entonces a ver ahora el tema de las revoluciones liberales en detalle. Como ustedes pueden ver, ahí hay una definición. Se dice que las revoluciones liberales son el proceso por el cual las burguesías europeas trataron de recuperar el poder basado en los principios del liberalismo y sobre todo desplazar del poder a los sectores conservadores, es decir, a los partidarios del antiguo régimen, de los privilegios de la aristocracia, de la concentración del poder en manos del monarca, etc. Ustedes tienen también ahí un mapa en el cual pueden ver todo aquello que fue la expansión de las revoluciones liberales por el resto de Europa. Hubo dos revoluciones liberales, una el año 1830 y otra el año 1848. Empecemos por la revolución del año 1848. A ver, Napoleón Bonaparte, como ustedes saben, fue derrotado el año 1815. Luego de su derrota, hubo una restauración de los monarcas en el poder de Francia. El trono de Francia va a ser asumido por Luis XVIII. Y Luis XVIII va a gobernar Francia hasta el año 1824. Va a restablecer el absolutismo. Luis XVIII muere el año 1824 y es reemplazado por otro rey, que en este caso es Carlos X. Carlos X entonces va a gobernar a partir de 1824. Pero ¿qué va a ocurrir en 1830? En 1830, lo que ocurre es que en Francia comienzan a darse una serie de manifestaciones de protesta por parte de los sectores liberales. Es decir, a pesar que la monarquía era una monarquía, digamos, pro antiguo régimen, sin embargo ya la sociedad y la política francesa habían cambiado, por lo tanto había parlamento, había diputados, ¿no? Había derecho al voto, pero obviamente el poder estaba en manos de los sectores aristocráticos. Entonces lo que los sectores liberales deseaban eran cambios, cambios que, por ejemplo, eh, ampliaran el derecho de voto. El derecho de voto estaba restringido solamente a las áreas urbanas y a las personas alfabetas. Entonces los sectores liberales, especialmente algunos líderes como Guizot, Thiers y sobre todo el escritor Víctor Hugo, comenzaron a plantear en la prensa artículos críticos al monarca, exigiéndole cambios políticos. Ante esas críticas, Carlos X tomó la decisión de promulgar las llamadas ordenanzas de Saint-Cloud, unas leyes mediante las cuales se estableció la censura, es decir, la libertad de prensa quedaba prohibida. Todo eso generó un gran descontento y generó una movilización popular los días 26, 27 y 28 de julio. Días en los cuales en diversas ciudades de Francia se dieron grandes movilizaciones que finalmente llevaron a la caída del régimen de Carlos X. Es decir, con apoyo de la burguesía, con apoyo de los sectores populares, se estableció un gobierno dirigido por Guizot, ¿ya? Entonces, cae, en este caso, Carlos X, cae.
Inmediatamente se forma un gobierno de carácter liberal, se establece un parlamento y a su vez se decide la proclamación de un nuevo rey. Quien va a asumir el cargo va a ser Luis Felipe I, un noble de la casa de Orleans, una familia dinástica que había gobernado muchos siglos antes Francia, pero que ahora volvía al poder. Entonces, lo que hemos visto en 1830 es una revolución liberal con participación popular que ha depuesto a un monarca absoluto y ha llevado al poder a otro monarca que va a gobernar en un sistema donde en realidad quienes tienen el poder real son los parlamentarios. Y en el parlamento quienes están representados son la burguesía. Entonces, eso hay que entenderlo bien, ¿no? Porque de repente uno puede decir, profesor, pero nada ha cambiado, pues, porque por un lado tenemos un rey que ha sido depuesto, que Carlos X, y ha sido reemplazado por otro rey, que Luis Felipe I. Entonces, siguen siendo reyes. Eso es cierto, siguen siendo reyes. Pero lo que ha cambiado es el equilibrio del poder. Porque en la época de Carlos X, donde también había un parlamento, sin embargo, el poder estaba en manos del monarca. El parlamento era accesitario. En cambio, en la época de Luis Felipe I, el poder está en el parlamento. El rey es el adicional, el complemento, pero el poder está en el parlamento. Y el poder, a su vez, en este caso, representa los intereses de la burguesía. ¿Qué es lo que va a ocurrir a partir de ese momento? ¿Qué es lo que va a ocurrir en Francia a partir de ese momento? Bueno, entre 1830 y 1845, Francia va a experimentar uno de los procesos de desarrollo económico más importantes de todo el siglo XIX. Francia de alguna manera se había quedado rezagada en el proceso de desarrollo de lo que había sido la revolución industrial. Pero entre 1830 y 1845, Francia comienza a desarrollar su propia industria. Comienza a competir en el mercado internacional de mercancías. Es la época, por ejemplo, donde en América Latina los franceses comienzan a tener presencia. En el caso del Perú, por ejemplo, es la época donde Francia tiene casas comerciales en el Callao, en Arequipa, en Paita. Es decir, son 15 años en los cuales la economía francesa se expande, se desarrolla, compite de igual a igual con los ingleses. Pero a partir del año 1815, perdón, a partir del año 1845, la situación comienza nuevamente a cambiar. Francia comienza a experimentar una crisis económica, sobre todo porque su economía comienza a quedar rezagada ante lo que se va a conocer como la segunda revolución industrial, es decir, naciones como por ejemplo Estados Unidos y Alemania comienzan a tener un papel mucho más activo en el desarrollo económico mundial. Francia comienza a perder mercado y esa situación genera pues una crisis económica en Francia. Una crisis económica que a su vez genera descontento entre los sectores tanto de la burguesía como del sector de los trabajadores. Hacia el año 1848, la situación nuevamente es crítica. Nuevamente la burguesía francesa exige mayores reformas, ¿no? Por ejemplo, el voto censitario, el control en este caso de los precios, son algunas de las medidas que la burguesía francesa exige al monarca.
A ver, uno de esos eventos es la crisis alimenticia que se da a inicios del año 48, que se conoce popularmente como la crisis de las patatas, ¿no? Porque, bueno, la papa es un alimento, digamos, popular que prácticamente desaparece del mercado francés a inicios del año 1818. En el mes de enero ocurre eso. Esa situación va a generar la impopularidad del monarca, quien va a decretar la supresión de la libertad de prensa, lo cual va a llevar a la burguesía a utilizar una táctica conocida como los banquetes. Es decir, se van a organizar comidas públicas, pero que en la práctica son reuniones en las cuales la burguesía francesa está conspirando contra el monarca. Bueno, ¿qué es lo que va a ocurrir? En el mes de febrero del año 1848 se produce un levantamiento en diversos lugares del país, pero sobre todo en París. Los días 23 y 24 de febrero, el pueblo de París se levanta, y además forma un gobierno que con el tiempo va a ser conocido como la Comuna de París. La Comuna de París es un gobierno prácticamente autónomo, ¿no? Formado por los sectores populares, no solamente autónomo del monarca, sino de la propia burguesía, que era la que había instigado el levantamiento. Es como que el levantamiento se radicaliza, más allá incluso de los deseos de la propia burguesía. Pero luego va a ser reprimido ese movimiento y ese levantamiento y ese gobierno popular. Y para junio de ese año, Luis Felipe va a ser depuesto y Francia se va a convertir en una república. En 1848 Francia se convierte en una república, es decir, se elimina la monarquía y Francia se convierte en una república. ¿Qué es lo que va a ocurrir ahora? Luego de algunos vaivenes que no viene al caso explicar, se dan unas elecciones en la cual va a salir electo Luis Bonaparte. Luis Bonaparte era un sobrino nieto del Napoleón famoso que todos conocemos, ¿no? De Napoleón Bonaparte. Él es electo sobre todo por la popularidad que tiene, ya que en ese momento el pueblo francés recuerda todavía con mucha añoranza justamente a Napoleón. Entonces, esa popularidad es de alguna manera lo que explica la victoria de Luis Bonaparte, que es electo presidente de Francia. Va a gobernar entre el año 1848 y el año 1852. Sin embargo, en esos años, poco a poco él va a ir estableciendo alianzas con los sectores militares y en 1852 va a dar un golpe de Estado, una especie de autogolpe, vamos a decirlo así, porque en realidad lo que va a ocurrir es que va a tomar el control del Parlamento. Como consecuencia de esto, en 1852, Luis Bonaparte se hace proclamar emperador con el nombre de Napoleón III. Va a gobernar el país hasta el año 1872. Estamos hablando entonces de la caída de la monarquía constitucional francesa el año 1852 y el establecimiento de un imperio. Bueno, con eso terminaba la revolución del año 1848, que había sido un nuevo intento liberal que triunfó por algún tiempo, pero que luego también va a ser suprimido por el regreso al poder, ya no de un monarca, sino de un emperador. ¿Cuáles fueron las grandes consecuencias de todas estas revoluciones liberales? Por un lado, la caída definitiva de la monarquía constitucional. Francia ya no va a tener nunca más monarcas de ningún tipo.
Segundo, el establecimiento de la Segunda República, que fue breve. La Segunda República duró desde el año 48 hasta el año 52. Tercero, el establecimiento de un gobierno no monárquico, pero un gobierno imperial bajo la batuta de Luis Napoleón con el nombre de Napoleón III. Y finalmente, durante los años de las revoluciones liberales, la propagación de esta revolución a otros lugares de Europa. Polonia, Holanda, Bélgica, España, fueron países donde a raíz de estos eventos también se dieron procesos revolucionarios similares. Vamos a otro tema, que es el tema de la segunda revolución industrial. Ya hemos visto en clases anteriores cómo la revolución industrial viene a ser el proceso de transformación radical de la economía a partir de la aparición de las máquinas a vapor. Todo eso generó una gran cantidad de cambios. Señalamos también que la revolución industrial tuvo dos grandes etapas. La primera entre 1760 y más o menos 1840, 1860, y la segunda desde ese momento hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial. Lo que vamos a ver ahora entonces es la segunda revolución industrial. Como ustedes pueden ver, ahí hay una definición de lo que es la segunda revolución industrial. Se señala que la segunda revolución industrial básicamente fue una expansión del trabajo mecanizado y el control de los mercados mundiales por parte de la economía europea. Es decir, la segunda revolución industrial fundamentalmente es un proceso de ampliación de la industria, de mayor control de los mercados mundiales, pero a su vez es un momento en el cual la revolución se concentra en otros países que ya no son Inglaterra. La segunda revolución industrial está asociada sobre todo a los Estados Unidos, Alemania, y posteriormente también, obviamente, se van a acoplar Francia, Inglaterra. Pero la segunda revolución industrial es fundamentalmente sinónimo de Estados Unidos. La segunda revolución industrial, además, utiliza nuevas fuentes de energía. Recuerden que la primera estuvo asociada al carbón. La segunda revolución industrial está asociada al petróleo y a la electricidad. Y la segunda revolución industrial está asociada a una expansión del ferrocarril. El ferrocarril se inventa en la primera revolución industrial. Los primeros ferrocarriles datan de inicios del siglo XIX, es decir, durante la primera revolución industrial. Pero es en la segunda revolución donde el ferrocarril comienza a tener un papel mucho más activo, un papel mucho más importante como medio de transporte. Ya, esa es un poco la idea, porque los primeros ferrocarriles se construyeron en Inglaterra. Se construyeron básicamente para poder transportar los minerales, sobre todo el cobre, desde los yacimientos, perdón, del carbón, sobre todo desde los yacimientos hasta las ciudades, donde era consumido como fuente de energía en la industria. Esa fue la utilización del ferrocarril durante la primera revolución industrial. Pero en la segunda revolución industrial, el ferrocarril se convierte en un medio de transporte ya no solamente de materias primas como el carbón, sino de todo tipo de mercancías y también de personas. Es decir, se convierte en un medio de transporte humano. Y ahí es donde las cosas cambian, porque eso va a traer repercusiones muy, muy importantes. Una cosa que nosotros, por ejemplo, hoy día no apreciamos o no distinguimos bien es el hecho de que en la sociedad moderna, las personas estamos muy acostumbradas a viajar. Es decir, cualquier persona hoy día en el mundo moderno
a lo largo de su vida va a viajar en realidad mínimo a varios lugares del interior de su país. Hoy día es muy raro que alguien, incluso por, de repente, si es una persona de escasos recursos económicos, aún así va a tener la oportunidad en algún momento de su vida de viajar. Por ejemplo, si es un peruano, viajará pues por lo menos a algunos lugares, ¿no? Visitará algunas provincias. Y es muy probable también que muchos viajen al extranjero. Hoy día lo que me refiero, hoy día, es muy fácil que los seres humanos viajemos. Vemos el viaje como algo casi natural, como algo que casi no llama la atención. Ustedes seguramente, la mayoría de ustedes, a lo largo de su vida, va a viajar por muchos lugares del Perú y va a viajar seguramente a muchos lugares en el mundo. Varios de ustedes seguramente van a vivir tal vez tiempo en otros lugares en el mundo. O sea, eso hoy día es muy común, no solamente en el Perú, sino en el mundo. Pero no era así hace 200 años. Es decir, hasta antes de la segunda revolución industrial, las personas en general nacían en un lugar y prácticamente a lo largo de su vida nunca salían de ese lugar. Era muy raro que alguien viajara a alguna ciudad distante a su lugar de origen. Solamente lo hacían, por ejemplo, los militares, cuando por producto de la guerra justamente tenían que salir a luchar en las guerras o cuando habían procesos de migración. Pero en general la gente vivía en un lugar a lo largo de toda su vida. Bueno, pero eso comenzó a cambiar con el ferrocarril, porque el ferrocarril facilitó, abarató los transportes, sobre todo el transporte de seres humanos. Entonces, eso hay que entenderlo bien, ¿no? O sea, el ferrocarril es cierto, es un invento de la primera revolución industrial, pero su rol activo se dio sobre todo durante la segunda revolución industrial. Con relación a las fuentes de energía, la segunda revolución industrial utilizó dos nuevas fuentes de energía, el petróleo y la electricidad. Como ustedes saben, el petróleo se conoce pues desde la época de los sumerios. Ya los sumerios utilizaban el petróleo para embadurnar telas y utilizarlas como antorchas, ¿no? Ya que en algunas zonas de Mesopotamia el petróleo fluía prácticamente hasta la superficie terrestre en zonas empantanadas, ¿no? Entonces los sumerios conocían las propiedades combustibles de esta sustancia viscosa, oscura, que era el petróleo. Sin embargo, durante miles de años, el petróleo no tuvo ninguna otra utilidad más que aquella que les acabo de describir. Sin embargo, en el siglo XIX se descubrió las propiedades del petróleo, sobre todo al tratarlo. El petróleo era tratado a través de un proceso químico y era separado en varios combustibles. Por un lado estaba lo que hoy día llamamos el petróleo industrial, que era el que más importancia tuvo al inicio porque era el combustible que se utilizaba para las máquinas que habían en las fábricas. Luego también estaba el queroseno y luego también estaba la gasolina. El queroseno, por ejemplo, se utilizaba también para las lámparas. Y la gasolina se descartaba porque no tenía ninguna utilidad. Además era muy peligrosa, era muy inflamable, entonces se desechaba. Estoy hablando más o menos de 1830, 40, 50, 60. Son esos años incluso anteriores al inicio de la segunda revolución industrial, cuando el petróleo comenzó a utilizarse para otros fines. Ahora, en un primer momento, el petróleo se utilizó sobre todo para las actividades domésticas. ¿Por qué? Aunque no lo crean, a mediados del siglo XIX, los seres humanos inventaron las primeras lámparas, o sea, las lámparas que funcionaban con combustible, ¿no? Bueno, ustedes ya no conocen eso, ¿no? Porque hoy día todas las lámparas son con pilas o batería. Pero hasta hace unos 30 o 40 años todavía en Lima, de repente alguno recuerda porque todavía hay alguna en su casa, las lámparas eran como una tetera
a la cual se le echaba un combustible que se llamaba querosene, y luego se prendía un mechero que a su vez generaba una llama que era medio azulita, medio blanca, y que estaba cubierta de una gasa que hacía más o menos como un foco. Ya, esa era, digamos, las lámparas. Esas lámparas se inventaron en el siglo XIX, fueron las primeras lámparas que se inventaron. Pero en aquella época funcionaban con aceite de ballena. Ese era el combustible. Durante más o menos unos 30 años, a nivel mundial, las lámparas funcionaron así, hasta que las ballenas prácticamente se extinguieron. Entonces, en ese momento buscaron un sustituto, que fue justamente el querosene, que era uno de los derivados del petróleo. Entonces, la primera utilización masiva del petróleo no es a través del petróleo industrial, sino es del querosene, que es uno de sus derivados. Va a ser recién a partir de 1860-70, cuando otro de los derivados del petróleo, que es lo que hoy día conocemos como el petróleo industrial, comienza a ser utilizado como combustible para las máquinas, reemplazando al carbón, ¿no? Ese es, digamos, el origen del petróleo como fuente de energía. Y casi a fines del siglo XIX va a entrar en juego otra fuente de energía, también durante la segunda revolución industrial, que es la electricidad. Ahora, la electricidad hizo necesario un invento previo, que se conoce como el dínamo. ¿El dínamo qué cosa es? El dínamo, como ustedes saben, es un artilugio que se inventó el año 1876, ¿no? En realidad es una barra imantada cubierta de cobre que al ser movida, ¿no?, a grandes velocidades, genera en este caso una descarga eléctrica. Bueno, es una explicación muy, muy elemental, digamos. Pero ¿a dónde voy? Porque eso es lo que quiero explicar. Que en realidad la energía eléctrica no es una energía que uno encuentra en la naturaleza. O sea, la energía que ustedes o que todos tenemos en la casa no es una energía que se encuentra en la naturaleza. En realidad la energía eléctrica, ¿cómo se genera? La energía eléctrica es en realidad, primero tiene que haber una fuente que genere movimiento. ¿Ya? O sea, tiene que haber alguna fuente de energía que aplicada a una máquina genere movimiento. Sin movimiento mecánico no hay fuente de energía eléctrica. Esa fuente de energía puede ser energía atómica, puede ser la caída del agua en unas turbinas, en una central hidroeléctrica, puede ser basura, como en Estados Unidos, que es quemada, puede ser carbón o gas, como hoy día se está utilizando en Europa a raíz de la crisis, pero sea gas, carbón, basura, caída del agua o energía nuclear, son fuentes de energía que lo que hacen es generar movimiento mecánico en una turbina, y esa turbina es la que genera el movimiento del dínamo, que a su vez es la que genera la energía eléctrica, que es la que llega, digamos, a las fábricas, a las casas, que es la que permite la iluminación del foco, de la computadora, etcétera. Entonces, lo clave en ese proceso, ¿cuál fue? La invención del dínamo en 1876. Y la energía eléctrica ahora se podía aplicar a varias cosas, a la industria, a los medios de transporte, a la iluminación, etcétera, etcétera. Vean entonces lo importante y lo clave que fueron el petróleo y la electricidad. ¿Cuáles fueron las características de la segunda revolución industrial? Por un lado, hubo un gran desarrollo científico y tecnológico en la industria. Es una época de grandes avances. Por ejemplo, la creación del motor de combustión interna, que es el motor que luego se iba a utilizar, por ejemplo, en el automóvil. La invención del proceso Bessemer, que es el proceso que permite la fabricación de acero de forma mucho más barata y en un menor tiempo. Como ustedes saben, el acero es una variante del hierro, que contiene una mayor cantidad de carbono, me parece, pero es muchísimo más resistente que el hierro y es más flexible que el hierro, lo cual permite que el acero se utilice, por ejemplo, para estructuras como un puente. Un puente, por ejemplo, de grandes dimensiones,
se construye de acero, no de hierro, porque el hierro es más débil, pero a su vez es quebradizo. En cambio, el acero es más fuerte, pero es flexible. Como ustedes saben, un puente de grandes dimensiones, imagínense el Golden Gate de la Bahía de San Francisco, está expuesto al frío y al calor, y eso genera que se dilate. Es decir, el acero se expande y se contrae, sin romperse. Esa es la característica que tiene el acero. El acero es liviano, flexible y mucho más duro. Por eso que es el material de construcción que le iba a dar forma al mundo moderno. Puentes, rascacielos, solamente son posibles ser construidos con acero, no con hierro. Hierro utilizamos para la construcción, pues, de las edificaciones más pequeñas, como una vivienda, digamos, ¿no? Como nuestra casa o nuestro departamento, ¿no? Entonces, la segunda revolución industrial es sinónimo de desarrollo científico y tecnológico. También la hegemonía de los Estados Unidos. Estados Unidos y Alemania van a tener un rol protagónico en la segunda revolución industrial. ¿Por qué Estados Unidos? ¿Por qué Alemania? Bueno, porque son los países en los cuales se van a dar la mayor cantidad de innovaciones tecnológicas o inventos, como nosotros decimos. En Estados Unidos se inventa, por ejemplo, el automóvil, el fonógrafo, el aeroplano, bueno, la bombilla en este caso de luz, el telégrafo, bueno, una serie de cosas. En Alemania igual, en Alemania se inventan, por ejemplo, los medicamentos, vacunas, el proceso que permite la creación del motor de combustión interna, el dínamo, etcétera. En segundo lugar, porque en la segunda revolución industrial tenemos la creación de nuevas formas de trabajo, como el taylorismo y el fordismo. Ambas se crean en los Estados Unidos, ¿no? En este caso, el taylorismo, ¿qué cosa es? El taylorismo es básicamente la organización del trabajo en base a principios de la administración, ¿ya? Miren, por ejemplo, yo siempre digo, cuando uno estudia la historia, uno escucha cosas que dice, pero profe, si eso es de sentido común, eso lo sabemos. Claro, ahora lo sabemos, pero en el pasado no se sabían y alguien los tuvo que inventar, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de los microbios. O sea, todos nosotros hoy día sabemos que hay microbios, hay bacterias y hay virus, ¿sí o no? Por eso es que cuando llegamos a nuestra casita, lo primero que hacemos es que nos lavamos las manos, tanto hoy día, época de pandemia, como hace 3 o 4 años. Nosotros nos lavamos las manos porque sabemos que en la atmósfera existen microbios, bacterias, ¿no? Virus, y que si uno no se quiere enfermar, mínimo se lava permanentemente las manos. Pero eso lo sabemos desde hace 150 años. En la Edad Media, en la época de la conquista del Perú, en la época de los romanos, nadie sabía que existían virus, bacterias, microbios. Fueron desconocidos durante miles y miles de años. Profesor, ¿y entonces no se lavaba las manos? Sí, la gente se lavaba las manos, pero se lavaba las manos debido a otra razón por la cual no lavamos las manos, ¿no? Porque están sucias, porque es incómodo, porque están pegajosas, porque hemos tomado un alimento, porque están, ¿no? O sea, también uno se lava las manos y por eso antes también se lavaban las manos por una cuestión, digamos, de aseo, pero no de higiene ni de salud, ¿ya? Entonces, hoy día cualquier niño de 7, 8 años sabe, digamos, que existen microbios y bacterias, pero hace 200 años el ser más inteligente de la Tierra no sabía eso. Bueno, algo parecido pasa con esto. Por ejemplo, hoy día nosotros sabemos que en determinados trabajos hay ciertas cosas que uno tiene que conocer para empezar a trabajar, ¿no? O sea, a uno lo tienen que capacitar, le tienen que enseñar qué es lo que va a hacer. Y luego lo tienen que entrenar un tiempo y luego comienza a trabajar. ¿Ya? Eso que es tan sencillo, en algún momento se inventó. Justamente Frederick Taylor
fue el primero que aplicó principios de la administración al trabajo industrial. Por ejemplo, si alguien quería trabajar en una fábrica, haciendo o colocando remaches en este caso, que es una tarea muy sencilla, primero tenía que entrenarse, especializarse y luego empezar a trabajar. Esa lógica es una lógica que se conoce como el taylorismo. Y tuvo un gran impacto porque obviamente generó que los trabajadores fueran mucho más eficaces en su trabajo, reduciendo el tiempo que necesitaban para producir y por lo tanto generando una mayor producción, ¿no? Y obviamente un abaratamiento del costo de las mercancías, haciéndolas mucho más competitivas. Otro principio fue el principio del Fordismo. ¿El Fordismo qué cosa es? Es varias cosas, ¿no? Pero la más importante del Fordismo es que Henry Ford, que como ustedes saben fue un empresario de la industria automotriz, creó una forma de producción mediante la cual dividió las fases de la producción en etapas en las cuales cada una de las etapas era asumida por una persona, pero a su vez todo este circuito de producción estaba en una banda transportadora, más o menos como esas bandas transportadoras que hay en los aeropuertos. Cuando ustedes han llegado de un viaje, uno pues va a un lugar en el cual en una banda transportadora van pasando las maletas, ¿no? Para que uno vea cuál es su maleta, la coja y recién se pueda ir. Bueno, Ford lo que utilizó es más o menos ese principio, ¿no? De que en una banda transformadora iba, por ejemplo, en un primer momento o llegaba a un lugar en el cual estaba aquel que solamente se encargaba de colocar el chasis, digamos, del automóvil. Una vez que se terminaba el chasis, pasaba a un segundo lugar de la banda donde estaba aquel que colocaba las ruedas. Luego pasaba a un tercer lugar en el cual estaba aquel que colocaba la carrocería. Y así, a lo largo del paso de esa banda, el automóvil era completado por trabajadores que estaban especializados solamente en algunas partes. ¿Eso qué generaba? Generaba un aumento de la producción, una especialización en determinadas actividades y por lo tanto un menor costo de producción, pero a su vez un aumento en los salarios de los trabajadores. Tanto taylorismo como fordismo vienen a ser dos principios laborales utilizados en la segunda revolución industrial. ¿Cuáles fueron algunas de las principales industrias de esta segunda etapa? La industria eléctrica, la industria de la provisión de energía eléctrica, en la cual hubo una gran disputa entre Tesla y Edison, ¿no? Los famosos inventores que trataron de implementar los sistemas de alumbrado, ¿no? De provisión en realidad de energía eléctrica para las ciudades. Edison además fue el inventor de la bombilla eléctrica, como ustedes saben. La industria petrolera, es decir, la industria encargada de la extracción, procesamiento y distribución de petróleo. En un primer momento en Estados Unidos esta industria surgió a través de pequeños propietarios, pero luego John Rockefeller, a través de la compra, comenzó a acumular prácticamente el 95% del mercado productor de petróleo en Estados Unidos mediante una compañía conocida como la Standard Oil, que luego fue dividida. El gobierno la obligó a dividirla, acusando de monopolio, producto de lo cual surgieron otras empresas como la empresa, por ejemplo, Shell. La industria farmacéutica. La industria farmacéutica sobre todo se desarrolló en los en Alemania. Surgieron los famosos laboratorios Bayer, que inventaron, entre otros medicamentos, la aspirina. Al igual que también las industrias proveedoras de vacunas, cuyo invento se le atribuye a Edward Jenner. La industria del acero, especialmente luego de la creación de los famosos procesos Bessemer, que básicamente abarataron los costos de producción e hicieron que el acero estuviese ahora dispuesto en grandes cantidades para la utilización
en la construcción de puentes y edificios. Los rascacielos fueron productos de la introducción del acero como material de construcción, porque el acero obviamente era muy liviano y eso permitía construir edificios de decenas de pisos, cosa que antes no se podía producir con acero. La industria automovilística, que estuvo en manos de diversos fabricantes como Dodge, Ford, Chrysler, Mercedes-Benz, Rolls-Royce, etc. Sin embargo, uno de los que destacó fue la industria Ford debido a la introducción del montaje en serie que hemos descrito anteriormente y la creación del llamado modelo T, un modelo de automóvil fabricado en el año 1908 y que sobre todo se convirtió en el automóvil más vendido de aquella época. ¿Por qué? Porque hasta antes del modelo T, el automóvil era un objeto de lujo, solamente al alcance de las clases altas. El automóvil T era un automóvil barato, creo que valía más o menos como algo así como $500 actuales, aunque señalan, digamos, que en algunos momentos fue incluso mucho más barato, que estaba al alcance de cualquier trabajador. Y eso generó que el automóvil se convirtiera en una mercancía de acceso a cualquier persona que tuviese un trabajo seguro, como los propios trabajadores, por ejemplo, de la fábrica Ford. Y eso a su vez generó un cambio en la cultura norteamericana, porque ahora cualquier persona podía tener un automóvil y de alguna manera podía viajar libremente de un lugar hacia otro. Ustedes pueden ver el modelo T, es un modelo muy sencillo, pero es muy resistente. Solucionó uno de los grandes problemas que tenían los automóviles en sus primeras épocas, que era que como no habían tantas carreteras como hoy día, básicamente eran caminos, generalmente la parte que más se dañaba del automóvil era la parte de abajo, que permanentemente chocaba con el suelo. Eso en el modelo T solucionó mediante no solo la elevación, en este caso de la carrocería, sino además de la utilización de un conjunto de piezas que resistían, por ejemplo, el contacto con la tierra, con el agua, etcétera, ¿no? Bueno, ¿cuáles fueron las consecuencias de la segunda revolución industrial? En los Estados Unidos, en 1873, se originó una primera crisis económica conocida como el Gran Pánico, debido básicamente a la especulación que hubo en torno a las acciones de la industria del acero. Luego también comenzaron a surgir algunas formas de concentración de la propiedad, que son los cárteles, holding, trusts, y eso de alguna manera iba a llevar al gobierno norteamericano incluso a combatirlos, como ocurrió con el famoso caso de la Standard Oil, la cual fue obligada a ser dividida para garantizar la competencia en la producción de petróleo. También ocurrió, por un lado, la sobrepoblación de Europa, especialmente en algunos países, como Inglaterra, como Francia, como España, lo cual iba a llevar a un gran proceso de migración europea hacia América. Millones de europeos arribarían en el siglo XIX a Estados Unidos, a Argentina, a Brasil, a Uruguay, que fueron los 4 países con la mayor migración en el siglo XIX. Y luego también se dio una gran sobreproducción de mercancías, una gran competencia por intentar controlar la mayor cantidad de mercados, que a su vez sería pues una de las consecuencias del imperialismo y con el tiempo de la Primera Guerra Mundial. Bueno, vamos ahora al tema del imperialismo. El imperialismo. El imperialismo es un fenómeno del siglo XIX. El imperialismo básicamente es el proceso a través del cual Europa comenzó a controlar directamente algunas zonas del mundo.
especialmente África y Asia, motivado sobre todo por el desarrollo logrado durante la Segunda Revolución Industrial y motivado para tratar de controlar mercados que les permitieran colocar sus mercancías y a su vez lugares de los cuales obtener materias primas para continuar el funcionamiento de su producción industrial. Las causas de del imperialismo los podemos encontrar en primer lugar en la sobreproducción económica que se experimentó durante la Segunda Revolución Industrial. En segundo lugar, a la búsqueda de mercados. Por ejemplo, los norteamericanos deseaban mercados en los cuales colocar su producción de mercancías, pero ese mercado casi natural era América Latina. Pero en el caso de Europa, su mercado era tanto Asia como África. Disculpen, era tanto África como Asia. Por lo tanto, comenzó a darse una competencia entre los países europeos por tener un control directo de algunas zonas. Entonces los ingleses, por ejemplo, controlaban Egipto, controlaban Sudáfrica, los franceses controlaban Argelia, y así se comenzó a dar, digamos, una ocupación prácticamente militar de algunas zonas de África y de Asia. Obviamente también esas zonas eran importantes para los países europeos porque eran regiones que tenían algunas materias primas que eran necesarias para su industria. Por ejemplo, los ingleses controlaban la India no solamente porque era una zona con una gran población que era un mercado para sus mercancías, sino porque era una zona en la cual los ingleses contaban con materias primas ingentes como por ejemplo la lana o algunos productos minerales. En términos sociales, el imperialismo estuvo motivado por el aumento de la población europea. La población europea prácticamente se duplicó durante el siglo XIX y eso llevó a que muchos países buscaran colonizar otras regiones. Es el caso, por ejemplo, de Francia, que va a ocupar extensas zonas de Argelia que van a ser colonizadas por franceses. En términos políticos, el imperialismo también está asociado a una búsqueda del prestigio internacional, es decir, para los países europeos tener colonias era una forma de demostrar su poder militar, o sea, no solamente era tener mercados, tener lugares de materias primas, sino también demostrar a otros países que tenían la capacidad de controlar territorios. Así que el imperialismo también era parte del juego geopolítico entre las potencias europeas. En términos ideológicos, el imperialismo estuvo asociado al nacionalismo. Es decir, esta idea de que una nación tiene identidad en la medida que comparte la raza, la religión, el idioma, la historia, y que además esas características la hacen superior a otras naciones, llevó a muchos países europeos a enarbolar justamente esas características propias de los alemanes, de los italianos, de los franceses, a exacerbarlas como superiores. Y por lo tanto, tener colonias con presencia de esas naciones era de alguna manera un reconocimiento de la supremacía. El eurocentrismo es una ideología que plantea que Europa es superior a otros continentes. Europa es la civilización, el orden, el progreso, y los otros continentes son la barbarie, el desorden, el atraso. Y por lo tanto, conquistarlos es un acto de civilización. El darwinismo social plantea que las naciones están en permanente lucha y que las naciones más fuertes se imponen sobre las naciones débiles. De ahí entonces que el poder que Europa tiene sobre los pueblos del África y de Asia sea legítimo por una cuestión casi de selección natural. Y la difusión del cristianismo. No todo era, digamos, hecho
con fines solamente políticos y económicos. También, en algunos casos, el imperialismo estuvo asociado a un intento de extender el cristianismo hacia lugares donde éste no había llegado. Los primeros ingleses que en el siglo XIX comenzaron a recorrer el África fueron sobre todo misioneros. El caso más famoso es el de David Livingstone, un escocés que prácticamente atravesó todo el continente europeo, pero que era básicamente un misionero. Es alguien que lo que quería llevar era justamente la fe cristiana hacia los pueblos del África. Pero de manera, sin quererlo, también preparó los caminos de lo que después sería pues el imperialismo inglés. Las características del imperialismo son una forma de neocolonialismo. El primer colonialismo se había dado entre el siglo XVI y XVIII con los imperios portugueses e ingleses, españoles, perdón. Lo que ahora era una nueva forma de colonialismo, esta vez en manos de alemanes, ingleses, holandeses, franceses. El imperialismo también significa que los países europeos comienzan a tener intereses en otras partes del mundo, comienzan a exportar capitales. Y finalmente aparecen empresas multinacionales cuyas sedes efectivamente están en Europa, pero cuyas sucursales están en los países dominados por los europeos. Un ejemplo muy claro de lo que fue el imperialismo fue el reparto del África. Para Europa, el continente africano era definitivamente el continente más apetecido, en primer lugar por la cercanía, en segundo lugar por lo débil de los gobiernos locales, y todas las naciones europeas en algún momento estuvieron tentadas de ocupar algún lugar del continente africano. Por esa razón es que en algún momento decidieron acordar criterios para poder dividirse las posesiones coloniales en el África. El canciller alemán Otto von Bismarck en 1884 convocó a un conjunto de reuniones que se conocen como la Conferencia de Berlín, en la cual las naciones europeas se dividieron el África. Como ustedes pueden ver, el África estuvo dividida principalmente entre Francia e Inglaterra, que se quedaron con las mayores posesiones coloniales. Los ingleses tenían el control de Egipto, Sudán, Sudáfrica, Rodesia, Nigeria, mientras que los franceses tenían pues Argelia, el África occidental francesa, que luego sería bautizada como el Congo, Madagascar, etcétera, ¿no? Pero otros países como Italia, España, etcétera, también en este caso llegaron a tener sus propias posesiones coloniales. Pero el imperialismo se dio no solamente en el África, sino también en otros territorios. En el caso de Inglaterra, coincide con la llegada al poder de la reina Victoria, de ahí que esta época para los ingleses sea conocida como la era victoriana, que es un momento de gran, digamos, poder militar y económico de Inglaterra, que coincide además con la revolución industrial. Los ingleses en Asia tuvieron algunas colonias, como es el caso, por ejemplo, de la India, algunas zonas de China. En el África tuvieron, pues, como ya hemos visto en el mapa, Egipto, Sudáfrica, Rodesia. En América, una parte de Canadá, Belice. En Oceanía, el caso de Australia, una parte también de Nueva Zelanda. Francia, durante la época de Napoleón III, con posesiones coloniales en el Asia, que ustedes pueden identificar de violeta, en África, perdón, y en Asia tuvieron la colonia de Indochina. En América, la Guyana y una parte también de Canadá, porque Canadá tenía dos zonas, una zona inglesa y una zona francesa. Y en Oceanía, las islas de Nueva Caledonia y una parte también de Nueva Zelanda.
Los alemanes tenían un imperio colonial mucho más reducido, ¿no? En el África tenían la zona de Camerún, también estaba el llamado África Oriental, el África Sudoeste y en Oceanía las Islas Marianas. Bueno, vamos al último tema de la clase, que es la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial. A ver, la Primera Guerra Mundial fue conocida en su momento como la Gran Guerra, porque en aquella época, pues nadie se imaginó que en el futuro iba a haber una guerra mucho más mortal, mucho más devastadora, y la razón por la cual finalmente esta terminaría denominándose la Primera Guerra Mundial. Pero bueno, la Primera Guerra Mundial se desarrolló entre el año 1914 y 1919. Hay que entender la Primera Guerra Mundial como el conflicto entre los países europeos motivado por el control de los territorios coloniales y por el dominio de los mercados, que se expandió hacia otras regiones. Es decir, la Primera Guerra Mundial involucró a países de Europa, de Asia, de América, se peleó sobre todo en Europa, pero también tuvo algunos enfrentamientos en África y en Asia. Para entender la Primera Guerra Mundial, hay que entender lo que algunos llaman los antecedentes. Bueno, acá están, vamos en orden mejor con el esquema, ¿ya? Aunque debería explicarse primero los antecedentes, pero vamos a respetar el orden de la diapositiva. Primero hay que entender cuáles fueron los bloques en conflicto, es decir, quiénes lucharon entre 1914 y 1919. Por un lado estuvieron los países que formaron parte de la llamada Triple Alianza, algo así como los malos de la película, vamos a decirlo de esa manera. La Triple Alianza estuvo formada originalmente por Alemania, el Imperio Alemán y el Imperio Austrohúngaro, al cual luego se sumó Italia y luego se sumó el Imperio Otomano y Bulgaria. Sin embargo, en el caso de Italia, en 1915, ya en plena Primera Guerra Mundial, Italia se pasó al bando de los aliados, es decir, al bando de la Triple Entente. ¿Por qué razón? Porque Italia tenía un problema territorial con el Imperio Austrohúngaro. Ambas naciones se disputaban una zona limítrofe conocida como el Trentino, debido a que esa disputa no se solucionaba a favor de los italianos como represalia abandonaron la Triple Alianza y en plena guerra se unieron a la Triple Entente. El otro bando en conflicto fue la llamada Triple Entente, también conocida como los aliados, o simplemente la Entente Cordiale. Estuvo integrada originalmente por Francia, Gran Bretaña y Rusia, y durante la guerra se sumaron otros países, Japón, Italia y Estados Unidos en 1917, que fue decisivo en el desenlace de la guerra, como vamos a ver en unos momentos. Las causas de la Primera Guerra Mundial las podemos encontrar, por un lado, entre estas pugnas, enfrentamientos derivados pues de la revolución industrial, del imperialismo, entre las potencias industriales. Es decir, la enemistad entre Alemania y Francia e Inglaterra eran marcadas a inicios del siglo XX. En segundo lugar está el problema balcánico. ¿Qué quiere decir esto? Que la zona de los Balcanes, esta zona estaba habitada por varias naciones: Grecia, Serbia, Bosnia, Macedonia, Montenegro, Croacia. Eran algunos pequeños países que permanentemente estaban en conflicto. Era una zona sobre todo de confluencia de Europa y de Asia. Eran pueblos que eran algunos cristianos ortodoxos, cristianos heterodoxos, musulmanes. Era una zona estratégica porque para Rusia era la zona que le permitía acceso al mar Mediterráneo,
pero también era importante para los alemanes y los austrohúngaros, porque también, digamos, les permitía acceso al mar Mediterráneo. Así que era una zona geopolíticamente importante y las grandes potencias muchas veces asusaban esos pequeños conflictos entre estas naciones. Y la otra causa era el nacionalismo imperante en aquellos años en Europa. Había un nacionalismo extremo que motivaba a que los pueblos de Europa en esa época sintieran mucha aversión sobre otras naciones, especialmente entre Alemania y Francia, debido a que los franceses habían sido derrotados por los alemanes en la guerra del año 1873, se habían quedado con algunas provincias francesas como Alsacia y Lorena, y eso llevaba a que en Francia hubiese un gran resentimiento contra los alemanes. Los antecedentes de la guerra, por un lado, la llamada paz armada. La paz armada es el periodo que va desde la finalización de la guerra franco-prusiana hasta el año 1914, en el cual empieza la guerra. ¿Por qué se llama paz armada? Porque durante ese periodo no hubieron guerras importantes en Europa. Pero sin embargo es un periodo en el cual todo el mundo sabe que en el futuro va a haber una guerra y por lo tanto comienzan a prepararse. ¿Cómo se preparan? Primero haciendo alianzas. Estas alianzas que hemos visto, la Triple Alianza, la Triple Entente, se forjan durante la paz armada. Pero en segundo lugar es un periodo en el cual se desarrolla toda la industria militar. Se inventan los acorazados, los submarinos, los torpedos, la aviación militar, la ametralladora, el gas mostaza, el antrax, etcétera, etcétera. En segundo lugar, tenemos la pugna por los Balcanes. Es decir, todas las naciones europeas están interesadas en tener influencia en los Balcanes, sobre Bosnia, sobre Serbia, sobre Herzegovina, etcétera. El detonante de la guerra es el asesinato del heredero de la corona austrohúngara, el archiduque Francisco Fernando. Es asesinado en la capital de Bosnia, Sarajevo, el año 1914, por una organización terrorista de origen serbio conocida como la Mano Negra. Esto va a generar un incidente diplomático entre Bosnia y Serbia, que a su vez son aliadas de Rusia, Francia y de Alemania y Austria. Así que lo que en otra oportunidad hubiese sido un simple enfrentamiento entre pequeños países balcánicos, se va a convertir en realidad en una guerra a nivel continental que va a involucrar a países militarmente y políticamente más importantes. Se inicia entonces la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial tiene un primer momento conocido como la Guerra de Movimientos Iniciales, que es básicamente el enfrentamiento de los alemanes contra los franceses. ¿Ya? O sea, el primer movimiento de la guerra es cuando Alemania intenta invadir Francia. Y lo va a hacer. Lo va a hacer porque en ese primer momento Alemania va a invadir Bélgica, Francia rápidamente, hasta que van a lograr ser detenidos en la primera batalla de Marne, a 50 kilómetros de París. Simultáneamente a esto, los alemanes también están en guerra contra los rusos. En este frente, sin embargo, las cosas le van mejor. Logran derrotar a los rusos en la batalla de los lagos Masurianos y en la batalla de Tannenberg. Así que en 1815, la situación de la guerra es que Alemania militarmente se ha impuesto a los rusos, pero aún no logran firmar la paz, mientras que Alemania ha invadido Francia, pero han sido derrotados cerca a París en la primera batalla de Marne. La guerra en estos momentos se estanca, porque ni alemanes ni franceses pueden avanzar. Así que forman una inmensa trinchera de 800 kilómetros de largo que recorre prácticamente toda Francia hasta la frontera con Suiza. Se inicia la segunda fase de la guerra, conocida como la Guerra de Posiciones, una guerra de trincheras, sangrienta, devastadora. Por un lado están los franceses y los ingleses, por otro lado están los alemanes. La estrategia alemana, ¿cuál es? Como no pueden avanzar,
lo que deciden es hacer la guerra submarina a los ingleses. Inglaterra es el sostén de Francia. Lo que quieren hacer es debilitarla. ¿Cómo? Hundiendo cualquier barco que lleve mercancías a Inglaterra. Utilizan sus submarinos para hundir centenares de barcos. Y comienzan a hundir barcos también neutrales. Hunden, por ejemplo, un barco peruano, el Orton. Hunden, por ejemplo, un barco inglés. Este no es neutral, es un barco inglés, es el Lusitania. Pero en ese barco mueren centenares de ciudadanos norteamericanos. Eso va a ser el inicio de la intervención, en este caso, norteamericana en la guerra. ¿Ya? Bueno, los norteamericanos, bueno, también, o sea, hunden barcos, ¿ah? Hunden barcos norteamericanos, españoles, hunden barcos, bueno, cuando dije el barco, pero el otro era una barcaza, un barquito, pero también es hundido. O sea, hunden barcos de varios países, incluido Norteamérica. Pero el Lusitania no era un barco inglés, perdón, no era un barco norteamericano, era un barco inglés. Lo que sucede es que en el Lusitania mueren centenares de ciudadanos norteamericanos, y eso es lo que origina que Estados Unidos intervenga en la guerra. Entonces, cuando Estados Unidos interviene en la guerra, las cosas cambian, porque la capacidad industrial y militar norteamericana se pone en el lado de los aliados. Y eso da origen a lo que se conoce como la tercera fase, que es la Segunda Guerra de Movimientos. En esta Segunda Guerra de Movimientos, los aliados obviamente tienen un mayor éxito, ya con la incorporación norteamericana, logran derrotar a los, a los alemanes en la segunda batalla de Marne y posteriormente logran firmar en este caso el armisticio, que se conoce como el armisticio de Compiègne, y luego logran la firma del Tratado de Paz con Alemania, que es el Tratado de Versalles. Ahora, mientras todo eso estaba ocurriendo, en el otro lado, los rusos experimentan la revolución que lleva a los bolcheviques al poder y ellos, para ganar tiempo, firman una paz con los alemanes conocida como el Tratado de Brest-Litovsk. Pero luego, ese tratado queda en nada porque obviamente Alemania es derrotado y Rusia puede recuperar todo lo que había cedido, ¿no? Bueno, para 1919, la guerra obviamente ha sido ganada por los aliados. Alemania es obligada a firmar el Tratado de Versalles, un tratado pues que le impone sanciones muy draconianas a los alemanes. Los alemanes tienen que entregar todas sus colonias, los alemanes tienen que reducir su ejército solamente a 100.000 hombres, tienen que deshacerse sus aviones, sus barcos, pero sobre todo tienen que pagar una indemnización de guerra que recién la van a terminar de pagar el año 2010, hace 12 años. Y además tienen que entregar anualmente toda su producción de carbón a los polacos y a los franceses, lo cual va a generar un gran resentimiento por parte de la población alemana, que va a ser uno de los factores que va a motivar en los años 20 y 30 el surgimiento y consolidación del nazismo en ese país. Consecuencia de la Primera Guerra Mundial, 20 millones de muertos, ¿no? La mayor parte de ellos civiles. Segundo, la desaparición de una serie de imperios como el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Otomano, el Imperio Ruso. La caída de una serie de dinastías como la dinastía de los Habsburgos, de los Hohenzollern, y la aparición de nuevos estados como por ejemplo Finlandia, Estonia, Letonia, Checoslovaquia, Yugoslavia, etcétera. Claro, durante la Primera Guerra Mundial hubo un genocidio que se conoce poco, ¿no? Bueno, se conoce poco en el Perú, pero es un genocidio que hasta ahora trae repercusiones, que es el genocidio armenio. O sea, dentro del Imperio húngaro, dentro del Imperio otomano, había una zona conocida como Armenia que estaba poblada pues por un pueblo milenario, ¿no? Los armenios. ¿Qué es lo que hicieron los turcos otomanos?
Los movilizaron en una gran marcha en la cual se calcula que murieron más o menos 5 millones de personas. Fue una marcha obligatoria en la cual asesinaron a mucha gente, pero en la cual también mucha gente murió durante el traslado. Se calcula que hubo más o menos 5 millones de muertos. Todo esto obviamente no ha tenido el impacto que tuvo durante la Segunda Guerra Mundial el genocidio de los judíos, ¿no? Pero eso se conoce como el genocidio armenio, durante la Primera Guerra Mundial a manos del Imperio Turco Otomano. Producto también de esta guerra y lo devastadora que fue, las potencias vencedoras, sobre todo por iniciativa de los Estados Unidos, decidieron la creación de la Sociedad de Naciones. Sin embargo, esta con el tiempo dejó de tener eficacia y ya en los años 30 no pudo evitar, sobre todo las anexiones nazis sobre Checoslovaquia y Austria, por la razón por la cual sería reemplazada por las Naciones Unidas ya luego de finalizada la Segunda Guerra Mundial. Pero la Sociedad de Naciones fue un intento por crear una primera institución mundial que evitara guerras similares a como había sido la Primera Guerra Mundial. Listo, señores. A ver, les doy un minutito mientras voy subiendo la diapositiva para explicar la solución de esta semana. A ver, tenemos ahí una primera pregunta, que es una pregunta sobre las ideologías del siglo XIX y específicamente sobre el anarquismo, ¿ya? Bueno, ¿cuáles son o cuáles algunas de las propuestas del anarquismo? Dice, la promoción estatal del corporativismo en defensa de la propiedad colectiva. Eso en todo caso sería una propuesta del socialismo utópico, ¿no? La dictadura del proletario, no, esa es una propuesta claramente del socialismo científico. Bueno, la respuesta es la supresión del Estado y la creación de formas organizadas de autogestión, es decir, la eliminación de una de las grandes instituciones que coacta la libertad individual, que es lo que plantea justamente el anarquismo. Entonces, la respuesta en la pregunta 1 es la letra A. La pregunta número 2 es una pregunta sobre la Revolución Liberal del año 1830 y sus consecuencias. Consecuencia de la Revolución del año 1830, de la Revolución Liberal. ¿Estableció la Segunda República? No. En todo caso, eso es una consecuencia de la segunda, la del año 48, no de esta. Formó un gobierno de carácter provisional dirigido por Lamartine, tampoco. Eso es más bien consecuencia de la segunda. Derrocó a Carlos X, correcto. Instauró la monarquía constitucional, correcto. Designó a Luis Felipe I como nuevo rey, correcto. La respuesta entonces es la C. La pregunta número 3 es una pregunta sobre la revolución industrial y sus características. Bueno, eso es sencillo, lo acabamos de ver hace unos minutos. La respuesta es la B de Bebe. La B de Bebe. La pregunta número 4 es una pregunta sobre el imperialismo. Hay que relacionar, por un lado, los nombres de algunos gobernantes, en el caso, por ejemplo, de gobernantes de Francia, Inglaterra y Alemania, y por otro lado, algunas acciones de esos gobernantes. Bueno, esto también es sencillo, la respuesta es la B de Bebe. Y la pregunta número 5 es una pregunta sobre la Primera Guerra Mundial y sus antecedentes. Dice, a ver, la incorporación de Rusia a la alianza de los imperios centrales. No, Rusia se alió más bien con la Triple Entente, eso es incorrecto. La coronación del archiduque Francisco Fernando nunca se coronó. Era el sucesor nominado, pero nunca se coronó porque fue asesinado. La conformación de una compleja red de alianzas, eso sí, la formación de las alianzas forma parte
de la llamada paz armada, que es un antecedente de la Primera Guerra Mundial. Así que ahí están las claves. Y aquí les coloco, a ver, ahí están las claves. A ver, había algunas preguntas en el... Bueno, no hay preguntas en el chat, ya lo respondí. Así que, señores, estamos en la hora. Muchas gracias por la atención del día de hoy. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Muchas gracias.